Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de dos cuestiones. Uno, de la compra de un inmueble con hipoteca y otra, muy brevemente, qué tipos de interés tiene el Banco Central Europeo y su gran trascendencia para la economía. Quédate, que esto te puede interesar. Como continuación del episodio de la semana pasada, en la que hablaba de las cargas más frecuentes que podían tener un inmueble inscrito en el registro de la propiedad, te voy a hacer una breve referencia a qué sucede cuando nos encontramos que vamos a comprar un bien inmueble y tiene una hipoteca. Como bien sabéis, la hipoteca es la garantía que recae directa e inmediatamente sobre un bien inmueble, generalmente como consecuencia de la concesión de un préstamo o crédito por el banco a una persona que normalmente es la titular del inmueble, aunque esto último no es condición indispensable, ya que se puede conceder el préstamo a un tercero y un titular ofrecer la vivienda o finca como garantía. Al ser una garantía, en caso de falta de pago, se puede proceder ejecutivamente contra el bien hipotecado, bien a través del procedimiento judicial que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil o una vía extrajudicial ante notario. Es imprescindible la inscripción de la hipoteca en el registro de la propiedad para su válida constitución, por lo cual se requiere que el préstamo hipotecario conste en escritura pública. En caso de que vayamos a comprar una finca y esté hipotecada, hay varias posibilidades. En primer lugar, que el adquirente se subrogue en la misma posición del deudor. Para este caso es necesario tener el consentimiento del acreedor, es decir, tenemos que negociar con el banco que es titular de la hipoteca y subrogarnos en la posición del deudor, asumiendo por tanto el pago de las cantidades que se deben, o también tenemos la posibilidad de subrogar a otra entidad acreedora en el préstamo hipotecario que había inicialmente concedido por la entidad primitiva, con el fin de mejorar las condiciones del préstamo. En este caso, ¿qué debemos de hacer? Pues con nosotros el acreedor debe de presentar una oferta vinculante aceptada por el deudor, de la que se dé conocimiento a la entidad primitiva, por lo cual ésta podrá tendrá la posibilidad de igualar las condiciones que nos ofrece otra entidad financiera. En caso de que no las igualara, podemos nosotros subrogar a la figura del acreedor a esta nueva entidad financiera y nosotros ser deudores de esta. Para todo ello se establece un procedimiento en la ley que regula todos los pasos a seguir. Otra de las posibilidades que tendríamos es exigir al vendedor que con anterioridad a su compra cancele la hipoteca, por lo cual el comprador adquiere así libre de carga. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de los casos, cuando se venden, el vendedor no puede hacer frente a toda la totalidad del préstamo que le queda pendiente. Puede pasar también, como sucede en muchos casos, que el vendedor ya haya pagado el préstamo hipotecario, pero no haya cancelado la hipoteca. Es decir, no se adeuda nada al banco, pero la hipoteca sigue inscrita en el registro de la propiedad. En este caso se debe de proceder a la cancelación de la hipoteca, que se realiza a través de un certificado bancario con una escritura de cancelación de hipoteca, se liquida el impuesto modelo 600 que está exento y se procede a suscripción al registro de la propiedad. Es un trámite económico, no cuesta mucho dinero y lo puede realizar bien el vendedor con anterioridad a la venta, algo que aconsejo, pero muchas veces por trámite de tiempo y con los problemas que están poniendo los bancos a la hora de firmar la escritura de cancelación, no da tiempo a realizar, por lo cual lo puede realizar el comprador, reteniéndole la cantidad correspondiente que vaya a suponer esos gastos. Y por último, la tercera posibilidad que tendríamos es
cuando vamos a comprar un mueble con una hipoteca, retener el precio de la cantidad que se le deba al banco como cantidad de hipoteca y satisfacer el comprador directamente al banco la cantidad debida. Es decir, hay una hipoteca, un préstamo hipotecario pendiente, se lo solicita al banco un certificado de deuda para el día que se con la cálculo al día que se vaya a firmar la compra-venta, se le retiene al vendedor una cantidad de dinero que se le va a abonar directamente al banco, y a su vez se retiene también es normal la práctica de retener una cantidad de dinero sobre 1.500, aproximadamente 1.500 euros, para proceder a los gastos de cancelación de la hipoteca. Aquí depende en estas operaciones si se interviene a través de una gestoría de un banco o no. Es decir, si nosotros vamos a solicitar un préstamo a una entidad financiera para la compra de la vivienda, será la gestoría del banco la que nos haga todos los trámites, por lo cual nos cobrará por ello. En caso de que sean entre particulares, se deberán de realizar todos estos trámites. El segundo de los temas que voy a tratar hoy brevemente es los tipos de interés del Banco Central Europeo. Normalmente uno es el más trascendente para los particulares, pero hay distintos tipos de interés y que tienen gran trascendencia en la economía. Y como veis, cada X tiempo se reúne el Banco Central Europeo y decide sobre los tipos de interés. Estos tipos oficiales del Banco Central Europeo son tipos de interés fijados y utilizados dentro del marco operativo establecido para mantener la estabilidad de precios de la zona euro. Es decir, una de sus misiones fundamentales es mantener la inflación. Normalmente, cuando ésta sube, los tipos de interés suelen subir para que haya menos liquidez en el mercado y así contribuir a que no haya subida de precios y que estos se reduzcan. Es una situación que llevamos sufriendo desde hace un par de años. Suponen un instrumento fundamental en la política monetaria, ya que tienen un gran impacto sobre los costes de financiación de todos los agentes económicos, gobiernos, empresas, hogares, bien en el mercado de capitales o el mercado de préstamos bancarios, así como la remuneración de los distintos instrumentos de ahorro, es decir, los depósitos bancarios. ¿Qué sucede? Que no suele haber correlación entre lo que nos cuesta a nosotros pedir un préstamo y lo que nos retribuye el banco por tener un dinero depositado en el mismo. Normalmente este suele ser inferior y los tipos de interés de los préstamos suelen ser más altos. Es la base del negocio bancario. Cuando los tipos de interés suben, los préstamos son más altos. Tanto los préstamos particulares, préstamos a empresas, préstamos hipotecarios, que normalmente están vinculados a un índice que es el Euribor, del cual hemos hablado en otros episodios, y todo ello afecta de una manera importante a la economía en su conjunto. Es decir, toda la política monetaria del BCE afecta tanto, pues mucho, a las decisiones de consumo, ahorro e inversión de los hogares y de empresas. Por tanto, si el Banco Central Europeo, a través de la facilidad de modificar los tipos de interés, influye de forma importante en la actividad económica y, en última instancia, en la inflación. Recordar que uno de los objetivos que tiene la Comisión Europea es que la inflación de los Estados miembros no exceda del 2%. Por eso, cuando hay un pico inflacionista, los tipos de interés suben para mantener a raya la inflación. Se distinguen tres tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo, aunque uno es el más importante porque es el que afecta al precio al cual se presta el dinero, tanto entre empresas, gobiernos y a particulares. Por tanto, el que más afecta a los particulares operaciones es el primero de ellos que voy a mencionar. Este se denomina el tipo de interés de las operaciones principales de financiación. Es el tipo de interés por el cual proveen de liquidez al sistema bancario semanalmente. Es decir, este tipo de interés indica el coste que las entidades de crédito
deben pagar al BCE para obtener financiación a una semana. ¿Qué supone? Pues según lo coste, tenga el coste dinero para el banco, será el que repercuta después a los particulares o empresas que soliciten préstamos. De ahí de que este sea el tipo de interés que más afecta a los particulares. Pero también existen otros dos tipos de interés, que es el tipo de interés de la facilidad de depósito, que es aquel que determina el interés que la entidad de crédito reciben por sus depósitos a un día en el Banco Central. Hay que decir que durante muchos años, desde el año junio 2014 hasta julio de 2022, este fue negativo, es decir, los bancos ingresaban dinero en el Banco Central Europeo y no recibían nada. Y por último, existe el tipo de interés de la facilidad marginal de crédito, que es el tipo de interés que cobra el Banco Central Europeo a las entidades de crédito por prestarles dinero al plazo de un día. Es decir, uno es por sus depósitos y el otro es por el préstamo. Pero el que más afecta en el ámbito de la política económica es el primero que hemos mencionado, que es el que se traslada después a los préstamos, tanto para empresas, para particulares, y que repercute claramente en el tipo de préstamos de las hipotecas, que están la mayoría de ellas referenciadas al Euribor. Espero que el capítulo haya sido de tu interés, que te suscribas si no lo has hecho al canal, y recuerda que a través de mi página web puedes realizar consultas en abogadoinmobiliario.com/consulta. Espero que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente episodio.